En un mundo que muchas veces parece inmenso y desafiante, todos buscamos nuestro propio camino hacia la confianza y el propósito. Esta es la historia de Juana, una pequeña bichón maltés con un pelaje blanco como la nieve, que, al igual que muchas personas, tuvo que superar sus propios miedos e inseguridades. A través de su viaje, Juana nos enseña que el tamaño de nuestros desafíos no define nuestra capacidad de crecer. Acompáñanos en esta historia de esperanza, superación y el poder de creer en uno mismo. Juana era una pequeña bichón maltés, llena de energía y curiosidad. Desde que era una cachorra, se destacaba por su pelaje blanco y esponjoso, pero también por su gran corazón. Vivía en una casa grande, pero se sentía pequeña en un mundo lleno de ruidos desconocidos y retos que aún no comprendía. Un día, mientras jugaba en el jardín, Juana vio una mariposa volar cerca de ella. Decidió perseguirla, pero sus patas, aún torpes, no lograron sostenerla, y cayó en un charco. Se sintió humillada, mojada y triste, creyendo que nunca podría ser tan rápida como los demás perros. Su dueña, Clara, la levantó con cariño y la secó. Todos caemos, Juana, le dijo suavemente, pero lo importante es levantarse y seguir intentando. Con el tiempo, Juana empezó a salir más al jardín, pero esta vez no sola. Clara la acompañaba, mostrándole que no siempre tenía que enfrentar el mundo sola. Con cada día que pasaba, Juana se sentía más segura y más dispuesta a explorar. Un día, Clara soltó la correa. Juana la miró con dudas, pero entonces se dio cuenta de que su dueña confiaba en ella, y esa confianza fue suficiente para que diera sus primeros pasos libres, corriendo alegremente. En uno de sus paseos por el parque, Juana conoció a Lucas, un perrito mucho más grande y fuerte que ella. Al principio, Juana se sintió intimidada, creyendo que nunca podría hacer amigos con alguien tan diferente. Sin embargo, Lucas no era lo que ella pensaba. Era amable y tranquilo. Con el tiempo, Juana y Lucas formaron una amistad inseparable. Aprendió que no se trataba del tamaño o la fuerza física, sino de la bondad y el corazón. Una noche, una gran tormenta golpeó el vecindario. Juana nunca había sentido tanto miedo. El viento aullaba y las ramas se golpeaban contra las ventanas. Temblaba debajo de la cama, sintiendo que el mundo se estaba derrumbando. Clara, al darse cuenta de su miedo, la tomó en brazos. Juana, la tormenta pasará, le dijo con calma. A veces, el mundo se siente como si se estuviera cayendo, pero siempre hay calma después de la tormenta. Un día, Clara tuvo que viajar por unas semanas. Juana se quedó en casa de unos amigos. Al principio, se sentía muy sola y triste. Extrañaba a Clara, su mejor amiga, y sentía que la vida no tenía el mismo brillo. Con el tiempo, Juana aprendió a disfrutar de su propia compañía. Descubrió que tenía la capacidad de entretenerse y ser feliz, incluso cuando estaba sola. Al final, cuando Clara regresó, Juana ya no dependía tanto de su presencia para sentirse completa. Juana y Clara estaban en el parque cuando Juana vio a otro perro atrapado en una rama baja. Aunque era más pequeño y asustado, Juana dudó si debería intervenir, temiendo que pudiera lastimarse o no hacer suficiente para ayudar. En ese momento, recordó todas las veces que Clara la ayudó a levantarse y decidió actuar. Corrió hacia el perro, ladrando para llamar la atención de los dueños cercanos, quienes finalmente acudieron en su ayuda. Juana sintió orgullo por haber superado sus miedos. Juana siempre había soñado con aprender un truco especial, saltar a través de un aro. Al principio, le resultaba imposible. Tropiezos, caídas y fracasos constantes la hacían dudar de sí misma. Sin embargo, con paciencia y la guía de Clara, Juana siguió intentándolo. Finalmente, después de meses de práctica, lo logró. El sentimiento de éxito fue indescriptible, no solo por haber aprendido el truco, sino por haber perseverado a pesar de las dificultades. Con el tiempo, Juana había crecido mucho, no solo físicamente, sino emocionalmente. Un día, Clara le presentó un nuevo reto: participar en un pequeño concurso de habilidades caninas. Al principio, Juana sintió nervios y dudas, recordando todas las veces que había fallado en el pasado. Pero al mirar a Clara, vio una sonrisa llena de confianza. Decidió intentarlo. Aunque no ganó el primer lugar, se dio cuenta de que lo más importante no era la victoria, sino haber participado y dado lo mejor de sí misma. Finalmente, Juana había crecido hasta convertirse en un símbolo de resiliencia y esperanza. En el vecindario, todos la conocían como la pequeña perrita que siempre daba lo mejor de sí misma, sin importar las dificultades. Inspiraba a otros,
tanto humanos como perros, a no rendirse. Clara la abrazó un día y le dijo, Juana, has crecido tanto. No importa cuán pequeña seas, tu corazón y tu valentía te hacen inmensa. La historia de Juana nos enseña que, al igual que ella, todos enfrentamos caídas, miedos y dudas. Sin embargo, la clave está en levantarnos, confiar en los demás, perseverar y, sobre todo, en seguir adelante con esperanza. No importa el tamaño de nuestros desafíos, siempre podemos crecer a partir de ellos y ser una fuente de inspiración para quienes nos rodean. ¿Te gustó el video? Suscríbete a nuestro canal para recibir más contenido de motivación en 60 segundos, comparte y no olvides activar la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.